¿Cómo estamos, Elsa? Bueno, el miedo. ¿Por qué hay gente, Elsa, que tiene miedo y gente que no? Bueno, en realidad, Pablo, todo el mundo tiene miedo, ¿no? Pero básicamente yo creo que hay que entender que el cuerpo tiene dos respuestas frente al miedo. Esta es la respuesta física, y esa la tenemos todos. Es una respuesta física, sí. Se acelera el corazón, sube la adrenalina, que es la hormona que generas cuando estás alerta, ¿no? Y luego está la respuesta emocional, y esa respuesta ya depende de cada persona. Y os habréis fijado que hay personas incluso que adoran los deportes de riesgo, ¿no? Porque les provoca una sensación física que es interesante, que es que la adrenalina te genera como un subidón, pero como has superado el miedo, lo que te pasa es que al mismo tiempo te sientes relajado, con energía, y es una sensación muy agradable. Ajá. Por eso hago yo, hermano mayor. Claro, desde abrir aquella puerta, subir aquella persiana, la adrenalina está a tope. Me va a caer una hostia que ya vas a hacer. Yo tiro para adelante, yo sigo. Bueno, y hay una historia que me ha dejado sorprendido, que es cómo aprendemos a tener miedo, porque hicieron un experimento que... Cuéntalo. Bueno, la verdad es que aunque nacemos con la alarma del miedo programada para sobrevivir, es verdad, como dice Pablo, que aprendemos a tener miedo desde que somos muy pequeños. Y os quería contar este experimento que te comenté, que es un poco macabro, pero que es real. Y yo quiero que os imaginéis todos un niño de 8 meses, que se llama el pequeño Albert, al que unos psicólogos un poco malvados enseñan por primera vez pues una rata blanca, un conejo, un perro, unos periódicos ardiendo. ¿Esto sucedió hace mucho tiempo? Sí, yo creo que fueron los años 60. Los años 60. ¿Imagináis que el pequeño Albert tenía miedo a esas cosas? Pues no, el pequeño Albert no tenía miedo a nada con 8 meses. 2 meses más tarde ponen al pequeño Albert sobre un colchón en medio de una habitación y le sueltan una rata blanca de nuevo y se ponen a jugar y se lo pasan fenomenal. Y en las sesiones posteriores, los psicólogos estos malvados hacen un ruido muy desagradable cada vez que el niño acaricia la rata y por fin consiguen que el pequeño Albert se asuste y llore, ¿no? Y al cabo de unas pocas sesiones, lo curioso es que el pequeño Albert llora no solo en cuanto la rata aparece en la habitación sin necesidad de hacer el ruido, es que el bebé ya ha aprendido a asociar el ruido con el miedo, ¿no? Pero fíjate que al cabo de un tiempo el pequeño Albert temía no solo la rata, sino cualquier animal con pelo, incluso un Papá Noel, un abrigo de pelo, un Cándido perro. Méndez. Por ejemplo, cualquier cosa con pelo. A mí no me tendría miedo entonces, ¿no? A ti nada. La verdad es que Soy la calva mejor llevada de la televisión. Pero fíjate, o sea, asociamos inmediatamente muchas más cosas para seguir teniendo miedo. Y ahora, bueno, cuando somos más mayores, ¿seguimos aprendiendo a tener miedos? O sea, miedos nuevos. Sí, desde luego. Mira, y hay otro ejemplo que es bonito. Yo quiero que imaginéis ahora, porque esto nos podía pasar a cualquiera, ¿no? Que estamos conduciendo con una canción de los Rolling que suena en el coche y de repente en una fracción de segundo aparece una luz que se precipita en la parte derecha de tu coche. ¡Un y ovni! Tal vez, no lo sabes, y algo impacta contra ti. Y durante esa fracción de segundo del impacto, todo va a cámara lenta, ¿no? Tú ves, por ejemplo, a alguien que va caminando que te mira asombrado, ves las ramas de un árbol rozar el coche y por fin el coche se estrella, acaba el impacto físico, pero el impacto emocional sigue. ¿Y qué significa esto? Pues que la adrenalina y las otras hormonas del estrés están disparadas en tu cuerpo y por tanto, si no estás muerto o si no estás inconsciente, estás muy alerta, ¿no? Y es algo casi sobrehumano. Y no te vuelves a comprar nunca un CD de los Rolling. Ahí vamos, todos los detalles del impacto es exactamente eso. Están ahí en tu cerebro y los puedes ver una y otra vez. Y durante las semanas posteriores, aunque tu memoria vaya desdibujando los detalles, seguirán ahí. Y cuando años más tarde veas un destello de luz o escuches música, la música que tenías puesta en el coche, ¿no? Que en ese caso era los Rolling, o veas un abrigo parecido al del hombre que te miraba cuando te estrellabas, tu cuerpo lo que hace es responder con un subidón de miedo. Aunque pasen años. Aunque pasen años. Y tú habrás olvidado por qué, probablemente, pero tu cuerpo responderá. Y a partir de ahora, conducir de noche te asustará, escuchar a los Rolling te recordará el accidente y las ramas de los árboles te inquietan. Y no sabes por qué, es tu cerebro, ¿no? Por eso me da miedo la mortadela de Mickey. No ha vuelto a coger el Claro, coche. porque Pues, tu cerebro que te dice, chico, ese recuerdo era muy, muy importante, lo pasaste fatal, ¿no? Yo te lo voy a recordar cada vez y no consigues olvidar. nosotros cogimos el coche del doctor en Perth, éramos unos cerebrados cuando jugaba waterpolo, le robamos el coche y nos fuimos a la playa a hacer trompos. Sí. Menos mal que no llegamos a la playa, pues si no seguramente hubiera subido la marea y el coche hubiera quedado allí. Nos quedamos atascados en la arena, no podíamos subir. Desde entonces no he vuelto a coger yo un 4x4 de esos. Porque no sabía cómo iba la reductora y nos tuvieron que sacar de allí. Oye, ¿y los recuerdos del miedo
O sea, vale, tienes un accidente y todo lo que has dicho, los Rolling, no sé qué, las ramas, el señor del impermeable, ¿eso se puede borrar? ¿Los recuerdos del miedo se borran? Dice, pues me lo borro. Pues es muy difícil, ¿no? Es justamente lo que decía Pedro ahora. Es decir, ¿qué pasa? El cerebro lo que no quiere es que tú interfieras. No se fía de ti, básicamente, ¿no? Dice, esto es cuestión de vida o muerte, ¿no? Y esto era genial hace siglos y milenios en entornos llenos de depredadores, ¿no? Cuando realmente sobrevivir era algo que era vital minuto a minuto. Pero tú imagina que si ahora lo que te estresa es el tráfico, o la opinión del jefe, o lo que te dice tu madre, bueno, pues este no es un buen sistema para la vida diaria en un mundo de oficinas. Vale, o sea que nosotros tenemos un poco el disco duro de la prehistoria, cuando si salías a lo mejor había un pájaro que medía 4 metros y te cagaba ese pájaro y te alargaba el día ya, porque claro, es un ñordo enorme. Exacto. ¿No? Pero lo tenemos ahora que no sirve para nada. Claro, Estupendo. vivías para sobrevivir y lo que tenemos es un cerebro muy antiguo programado para sobrevivir, con lo cual es muy importante aprender a desprogramar estos miedos y saber que te asustan. ¿Vienen miedos genéticamente heredados o no? No, por supuesto, por supuesto. Por Lo que dice ejemplo, Lalo, de la por caja de ejemplo, pan. los Que no son bichos, tuyos, que son de tus padres. de tus Pero esto es un antepasados. horror. Son del neandertal. Pero macho. oye, Por ejemplo, los ratones y las cucarachas Interesante. dicen que dan más miedo en general a las mujeres, más que miedo, asco, porque ellas recolectaban comida y por lo tanto la picadura de una araña o de un ratón era peligroso para ella y para sus hijos. En cambio los hombres eran cazadores, tenían que enfrentarse al mamut y no les convenía quedarse asustados. no, pero por fíjate, vengo de no, uno pero de ¿sabes? esos. A mí lo que me llama la atención del miedo es que dices, vale, lo tenemos de antiguo y tal, pero el miedo es muy idiota, tiene muy poco criterio. Porque tú, por ejemplo, vas a coger un coche, que es algo objetivamente peligroso, y estás tranquilo, y luego, sin embargo, vas a ver una película de miedo y vas a tu casa y miras debajo de la cama a ver si hay alguien. Que el día que haya alguien, de verdad, se va a liar. Bueno, es verdad que parece contradictorio, pero también es cierto que nos gusta sentir miedo, ¿no? Pero sin correr riesgos, ¿no? Y en eso se basan los parques de atracciones. Claro. En la montaña rusa pasamos miedo, pero está muy controlado, ¿no? Riesgo controlado. Claro, ¿qué pasa con las películas de terror? Hay toda una industria del miedo que existe, ¿no? Tener miedo en casa, agazapado en tu sofá, sintiéndote bien con los subirones de adrenalina, esto es tremendamente relajante y divertido. ¿Y los niños por qué tienen miedo? Mira, ahora me acuerdo de que mi hija me ha dicho que saludase a la clase de quinto B del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d'Anoia. Tener miedo, pero superarlo. Peques, tener miedo, pero pues superarlo. mira, tienen una razón excelente para tener miedo los niños y desde aquí lo digo para que los papás les ayuden en ese sentido y que ellos no se sientan mal. Ellos tienen una imaginación desbordante y lo que ellos hacen es que no distinguen bien entre realidad y ficción, porque todavía les falta experiencia Eso del me mundo pasó a mí real. mucho tiempo porque iba todo el día zumbado. No te preocupes, yo les digo lo que es verdad. Niño, ¿no? No sabía yo cuál era la realidad y la ficción. Y es casi bonito, ellos están sobre todo en la oscuridad y dicen, bueno, cualquier cosa puede pasar, cualquier persona puede aparecer. No tienen esta noción tan clara que tenemos nosotros de lo que es real, de lo que no lo es. Con lo cual, dejarles tener miedo y niños, ya se os pasará, disfrutarlo. Ya está. Los niños son muy bonitos, ¿verdad? A ver si te lo dices aquí en Jiménez. Claro, hasta que lo sacas de su contexto. ¿Qué es lo que hemos hecho en la cámara oculta de hoy? Hemos cogido a un niño normal, no hemos hecho ningún efecto especial, solamente hemos cogido esos recuerdos de las películas de terror. Exacto, hemos recuerdo puesto emocional. a una niña guapísima, le hemos puesto un camisón, le hemos echado un poquito el pelo hacia adelante y le hemos soltado en un pasillo de un hotel. Nada más. Nada más. Nada más. Nunca una cámara oculta fue tan fácil. Mirad lo que ha pasado. Para tratar de dar un poco de miedo, hemos preparado esta cámara oculta donde hemos transformado una niña adorable en una niña pálida, desaliñada y desorientada. ¿Cómo reaccionará la gente cuando se la encuentre abandonada en los pasillos de su hotel? Quiere tocar, ¿eh? A ver si la va a tocar y la va a traspasar. Oigo. Increíble. La que da miedo es ella.
El primero que sale corriendo él y vuelve. Tranquila, tranquila, es una broma. Pero se va hacia ella. Sí, se va. Yo tengo la idea de que se va intentando que desaparezca el espíritu, que O le atacarla. pata. Tú sabes que Atacarla. cuando tenemos miedo hacemos dos cosas básicamente, que es agredir o huir o paralizarnos. Pero eso es lo que hacemos. Entonces el que se siente fuerte agrede y el que se siente Ya, débil huye. atención, pues vamos a ver de nuevo el último momento, porque la que pilla un susto de miedo es la pobre chiquilla que da un salto hacia atrás. Sí, la niña se asusta muchísimo. Vamos a ver, vamos a ver. Mira ahora. Pobre niña. Qué tremendo, qué tremendo. Elsa, Emoción básica y universal y necesaria. conclusiones, ¿cómo podemos hacer para superar? Bueno, yo creo que tú tienes un truco, ¿no? El ¿Cómo que te llamas contar? el truco de los valientes. Te he contado, bueno, le he contado una ¿Tú lo cosa. conoces? En realidad no es ningún truco, tú lo sabes bien, que es seguir. Seguir. Es como cuando te tiras a una piscina, que al principio está muy frío y luego después ya te acostumbras. Claro. Yo hago conferencias y al principio, la primera vez que salí, pues, se te seca la boca y empiezas a incluso a sudar. Claro, el segundo día que iba a hacer una conferencia dije, pero si esto ya lo he vivido antes. Con lo cual superé tirando hacia adelante, no dejando miedo. que el miedo Ah. me venciera. Esto lo hacen incluso con Sí, los- como cuando la- estás estreñido, ¿no? Que lo intentas, pero dices, no, Y no, vuelves a tengo que intentarlo. seguir adelante, ¿no? Y Claro, y venga, al y final ya, al ¿sabes? final dices, pero si ya le he pasado, si me pasa todos los lunes. Bueno, y Elsa, ¿cuál sería tu conclusión? Hombre, yo diría que tenemos que pensar que todos tenemos miedo y que efectivamente es más bien cuestión de enfrentarse al miedo, ¿no? ¿Tienes miedo de algo o de muchas cosas? Pues tú recuerda que el miedo es solo una alarma muy antigua que llevamos dentro programada en el cerebro. Y era una alarma estupenda cuando el mundo estaba lleno de peligros, de amenazas. claro. Pero hoy en día no podemos vivir con la alarma puesta 24 horas al día, ¿no? El Es miedo te antiguo. tiene, claro, el miedo te tiene que proteger, pero más no te antiguo. tiene que limitar. Ahí está. Así que mira tus miedos a la cara, compréndelos y conseguirás derrotar muchos de ellos. Porque- Reconocer que tienes miedo. es Claro, importante, ¿no? reconocerlo. Ahí está. Todos Estoy tenemos cagao. miedo, los valientes también tienen miedo, pero van hacia adelante, como dice Pablo. Y como dice Pablo, no se puede vivir con miedo. No se puede vivir con miedo. Los CEOs hacen una cosa que es, les entrenan así, en las situaciones de peligro real, donde puede haber un tiroteo en cosa de décimas de segundo, al principio entran los últimos y no actúan. Porque el miedo lo normal es que les paralice. Claro. Luego ya van adelantando posiciones hasta que ya pueden gestionar ese miedo y ya pueden hacer lo correcto, que sería lo que tenemos que hacer todos. Y Tener puedes- el miedo, como todo el mundo, y luego Y superarlo. puedes vivirlo en tu cabeza. Ahora es muy tengo bueno. miedo porque me van a coger en 4, igual me despiden porque me estoy pasando de tiempo. De todas formas, yo a Están partir de dando ahora el